Tenemos aquí el afiche que un poquito grafica o intenta sintetizar lo que conversamos. Bueno, buenas noches. Básicamente, digamos, a fruto del intercambio y de ir pasando los sombreros y de ver un poquito las sensaciones o los desafíos que tenemos con nuestros proyectos y las actividades, fue muy interesante, me parece, empezar a conocer esas experiencias, ver, en el caso nuestro, nosotros intercambiamos en nuestro grupo desde la Facultad de Ciencias Económicas, intercambiamos desde FADU, intercambiamos desde, tengo todos acá, farmacia, veterinaria, edición, dígame si nutrición, ¿me está faltando algo? Sí, pero ahí tenemos todas. Porque acá hicimos un gráfico con algunas de las conclusiones que fuimos sacando, la manera más gráfica para que visualmente un poquito uno lo pudiera ir conversando, pero aquí uno de los ejes que tuvimos en cuenta fue la importancia que en algunos proyectos se estaba dando, pero que observábamos que faltaba muchísimo más, que se planteó un poquito en la reunión inicial, digamos, en la presentación del curso de intercambio de hoy, el intercambio entre las facultades, la importancia de establecer redes. En algún momento también hablamos, que no está quizá aquí, pero es importante mencionarlo, la importancia de las redes intrafacultades, no olvidarse de las redes intrafacultades, porque quizá en la búsqueda de establecer un mecanismo de establecer puentes entre las facultades, nos olvidamos que muchas veces hay muchas islas dentro de la propia facultad, ¿no es cierto? Entonces eso también lo remarcamos, lo pusimos en consideración. Y algunos de los proyectos estaban, y algunas de las actividades ya estaban generando algún tipo de vínculo intrafacultad o interfacultad, pero como desafío, ¿no? Bueno, aquí incorporamos todas las facultades, nos pareció que era importante incorporarlo, aunque no todas estaban en el intercambio que nosotros estábamos teniendo en ese momento. Bueno, las prácticas sociales educativas dentro del marco conceptual del aprendizaje-servicio también nos parece que conducen a una búsqueda. Estos son todos desafíos, son todos caminos, ¿no es cierto? Son todas preguntas hacia la simetría, una mayor simetría, o a pensar en todo caso las asimetrías entre docentes y alumnos, ¿no es cierto? Esto nos pareció también, y lo conversamos en distintos momentos, como una cuestión también importante a remarcar, a tener en cuenta, tanto cuando hablamos de las sensaciones o cuando hablamos de lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba. ¿Sí? Aparecía muchas veces esta idea de pasó esto con los estudiantes. Recuerdo una intervención por allí que allí mencionaban la importancia en odontología, ¿no? O sea, el tema del oftalmológico, la importancia de que los estudiantes empiezan a ser llamados como doctor, tengo esta duda, doctora, tengo esta duda, ¿no? Entonces, en estudiantes avanzados, como que genera esa cuestión, o ver al docente que no puede contestar una pregunta, ¿no? O que no puede, o que no tiene, o que ese docente que está vinculado más que todo en otros paradigmas, con esta mirada del saber, de la experticia, pero que en el vínculo con la comunidad no tiene una respuesta, por lo menos en ese momento, respecto de alguna demanda, de algún requerimiento, de algún conflicto o de algo que hay que resolver. Entonces, que el alumno observe, digamos, que uno no tiene, digamos, todas las cartas jugadas, sino que muchas veces hay que dar el mazo y continuar, digamos, es algo que nos pareció también importante. Bueno, el compromiso con la comunidad, el eje con la comunidad también nos pareció, y en varios de los proyectos aparecía como un eje importante, el vínculo con la comunidad, el conocer la comunidad con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? No con una mirada del conquistador, ¿no es cierto?, desde la universidad, sino con una mirada más que todo de entender la comunidad, de ver qué nos tiene para decir, qué interrogantes se generan, cómo nos replantea desde las distintas facultades nuestra manera de formarnos, en todo caso, ¿no? Bueno, el cambio del paradigma educativo tiene un poquito que ver con esto que también se conversó de pensar, y que en los proyectos aparecía, de pensar al docente como, digamos, no como, digamos, el docente como guía, como facilitador, como generador de interrogantes, como un puente hacia
cuestiones que tenemos que conocer, ¿no es cierto? Y no como ese lugar del saber, que volvemos a decir, de la experticia, del depositar el conocimiento, ¿no? Vaya a saber dónde, o en el estudiante, o en la comunidad, o en el ejemplo que se nos ocurre, ¿no? Y después, por otro lado, también se conversó mucho acerca de la importancia de, en esta búsqueda de consolidar las prácticas sociales educativas, de incorporar otro sentido a la extensión, que hemos leído mucho también en el curso, distintos textos que han hablado acerca de esto, digamos, nos parecía mucho esto, que el financiamiento es un eje importante, es un eje que hay que considerar, es un eje que también puede brindar un estatus y un prestigio distinto a las prácticas sociales educativas, y que nos parecía que también tenía que figurar en este gráfico que va y viene, ¿no es cierto?, y que intenta interconectar todas estas cuestiones que nos parece que son algunos de los hilos conductores de lo que charlamos.